un gustazo tenerlo aquí en el aire de la gráfica. Todos ustedes lo conocen. Eduardo Rinesi es politólogo, doctor en filosofía, escritor de numerosos libros, es docente y trabaja muchísimo en la Universidad Nacional de General Sarmiento y otras universidades públicas nacionales. Gracias por recibirnos, Eduardo, en tu lugar de trabajo o en tu casa, no sé dónde te ubicás. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Encantado de saludarte, che. Y estábamos reflexionando, ¿no? Estábamos analizando eh, con qué escena nos quedamos. ¿Con la votación de hoy? ¿Con la sanción del estatuto legal del coloniaje por todo lo que significa en términos de condiciones de la vida pública? No solamente de recortes, ¿no? Y hachazos a las condiciones económicas, sociales, culturales, sino también a un recorte al proceso de democratización y a la propia democracia, un plan de subordinación nacional, o con la escena aluvional del acontecimiento que significó el martes 23 de abril para el pueblo argentino en esta movilización popular universitaria o universitaria popular. ¿Cómo estás viendo la cosa? Temo que no podemos elegir con cuál de esas dos escenas nos quedamos. Ojalá pudiéramos elegir y suponer que una forma parte de un mal sueño y que la otra es el anticipo de una fuerte transformación del orden presente de las cosas en el sentido de una mayor justicia. Me temo que eso no es así, que formamos parte de un tiempo muy confuso, muy diverso, muy contradictorio, en el que ambas escenas son posibles con 7 días de diferencia. Y esa posibilidad, esa coincidencia entre esas dos escenas tan distintas, debe merecer, me parece, nuestra atención, porque no hay duda de que constituye una rareza, ¿no? Uno diría, en los modos habituales en los que estamos acostumbrados a pensar la política, una manifestación como la del martes pasado habría debido anunciar, diríamos así, si las cosas ocurrieran como estamos acostumbrados a suponer que ocurren, con un gobierno sensible a los movimientos de la opinión pública, de la ciudadanía, con un gobierno atento al llamado de atención que suponen no sé cuántas personas, yo no soy bueno para contar, pero digamos no menos seguro de 600, 700 mil personas en esta ciudad capital y posiblemente 1 millón largo contando todas las manifestaciones del resto del país. Bueno, uno diría, che, acá está pasando algo, levantemos la pata del acelerador, no jodamos en diputados metiendo presión para sacar este esperpento. Y lejos de eso, el gobierno, que estoy de acuerdo con vos en que acusó recibo del golpe, pero acusó recibo del golpe al modo de este gobierno, insultando, injuriando, diciendo barbaridades, eh, diciendo mentiras, eh, intentando en vano desprestigiar a la muy prestigiosa Universidad Pública Argentina, a sus procedimientos de elección de autoridades, a sus autoridades elegidas democráticamente, y no solamente respondió de ese modo muy inadecuado, además de muy grosero, al gran llamado de atención del martes pasado, sino que sí que puso la pata en el acelerador y nos regaló entre ayer y hoy la escena muy penosa, en efecto, para un pensamiento sobre la soberanía, sobre la justicia
y sobre la dignidad de la vida política en la Argentina al que estamos asistiendo, al que hemos asistido en estas horas. Te confieso que no he seguido el debate en el último rato, lo pude seguir salteado entre ayer y hoy. Entiendo que ya han sido votados buena parte de los artículos, no sé en qué punto de la conversación está, pero en todo caso, en efecto, la cesión de facultades legislativas al presidente de la Nación sin ninguna razón que lo justifique, sin que estemos asistiendo a ninguna situación crítica, problemática, que requiera que en efecto el Parlamento tenga que desprenderse de los poderes que le son propios en nombre de una división de poderes con la que los personajes que hoy están entregando alegremente su derecho y su responsabilidad de decidir en nombre de aquellos que los han votado para eso, suelen llenarse la boca cuando critican otros gobiernos presuntamente violatorios de la división de poderes que este gobierno les está haciendo votar a los propios representantes del pueblo. Es muy escandaloso lo que está pasando, es muy tremendo. Partidos otrora democráticos, otrora populares, que ya no lo son más, que están enterrando su propio prestigio democrático en discursos verdaderamente rastreros y en actitudes verdaderamente vergonzosas, están entregando al presidente de la República, incluso si el presidente de la República no nos mereciera los juicios fuertemente críticos que a mí me merece, es una aberración, es una barbaridad delegarle responsabilidades legislativas. ¿En nombre de qué? ¿De qué urgencia? ¿De ese disparatado 358.500% de inflación semanal que dice este tipo, sacando no sé qué cuentas, que no sé de dónde sacó, macaneando, diciendo tonterías? ¿En nombre de qué? ¿Cuál es la urgencia en virtud de la cual los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo para legislar, le entregan esos derechos al presidente de la nación? ¿Cuál es el argumento que por lo menos habría requerido una discusión seria, una discusión punto por punto, artículo por artículo, inciso por el inciso? No, se levanta la mano alegre, irresponsable y antipatrióticamente para darle al presidente de la República la potestad para vender el patrimonio nacional conquistado por el trabajo de generaciones de argentinos y argentinas. Es muy serio Muy lo que grave. pasó, lo que está pasando en el Parlamento Nacional ayer, hoy. Veremos cómo continúa el debate en el Senado. Da la impresión de que el gobierno ha aprendido 2 o 3 cosas después de sus fuertes torpezas de un par de meses atrás y que tiene todas las condiciones para hacer aprobar una ley que es muy gravosa para el pueblo argentino, que es muy gravosa para la democracia argentina. Hace pocos meses conmemorábamos en el país los 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia desde diciembre de 1983. Discutimos mucho, hicimos balances, contamos de 1000 modos la historia, vimos los momentos en los que esta democracia hizo más en pos de la conquista de libertades individuales, colectivas, liberales, democráticas, republicanas. Nos preguntamos cuánto fue capaz de democratizarse esta democracia a través de la conquista de derechos para los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo, con un Estado activo que debía estar allí para garantizar esos derechos. Todo eso corre peligro serio a partir de este gobierno y a partir de esta decisión que están tomando los representantes del pueblo en el Parlamento hoy. A mí me preocupa mucho y creo que estamos ante un punto de inflexión en nada menos que la historia de la democracia argentina de estos últimos 40, 41 años. Es un momento particularmente dramático frente al cual, y retomo entonces tu pregunta inicial, uno dice, bueno, al mismo tiempo tuvimos aquella otra escena, ¿no? Al mismo tiempo que pasa esto, al mismo tiempo que algunos representantes del pueblo nos regalan el espectáculo lastimoso que nos regalaron hoy. Digo algunos porque es bastante evidente que no fueron todos. Digo algunos porque es bastante evidente que hay fuerzas políticas. 142 a favor de la ley bases, 106 en la oposición. Bueno, 106.
es una mayoría contundente, la mayoría que gana la elección, y nos hace, evidentemente, reflexionar acerca de la calidad de los representantes del pueblo en el Parlamento que tenemos. Pero digo, si esa escena tiene tantos motivos para preocuparnos, para indignarnos, para alarmarnos, está esa otra escena sobre la que vos llamabas la atención, que es la escena de la manifestación del martes. Esa escena es muy interesante. Esa escena no es una escena en el teatro de la representación parlamentaria, es una escena en otro teatro, que es el teatro de la entera ciudad, como dice Borges en Tema del traidor y del héroe, ¿no? Fergus Kirkpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo la entera ciudad, ¿no? Bueno, la ciudad fue el teatro de una manifestación extraordinaria cuyos protagonistas, cuyos actores y cuyas actrices fuimos cientos de miles de tipos y de tipas en esta ciudad y en muchas ciudades del país, también acompañados, pero acompañados por algunos de los representantes del pueblo y ciertamente por aquellos que hoy hicieron bien las cosas en el Parlamento Nacional. Alguno de los que hoy hizo mal las cosas en el Parlamento Nacional quiso protagonizar, hipócrita, la marcha del martes pasado y lo sacaron a los gritos diciéndole, andate de acá. Si estás haciendo lo que estás haciendo en la Cámara de Diputados de la Nación, andate de acá porque no tenés nada que hacer en esta manifestación popular democrática. Entonces, y eso justamente en un lugar con mucha tradición política, universitaria, como es la ciudad de Córdoba, ¿no? Exactamente. En Córdoba fue muy importante la marcha, muy importante. Posiblemente unas 100.000 personas en una de las marchas más significativas de las que los cordobeses y las cordobesas tienen memoria. Sigue resonando, ¿no? Sigue El resonando. reformismo del 18. Sí, sin duda hay allí ecos de aquella vieja tradición. La vida universitaria cordobesa es muy significativa, es muy importante, tiene en efecto resortes democráticos muy activos, ¿no? Como la de todas las universidades públicas de un país en cuyas provincias hoy, sin excepción, tenemos por lo menos una universidad pública, gratuita y de calidad para que los y las jóvenes puedan ejercer allí el derecho a cursar estudios superiores, pero no solo para que los y las jóvenes puedan ejercer el derecho a cursar estudios superiores, para que los pueblos de esas provincias, de esas ciudades, de la nación en su conjunto, puedan ejercer el derecho a recibir los beneficios del trabajo docente, investigativo, extensionista de la universidad que garpando sus impuestos sostienen. A mí me parece que la manifestación del martes nos enseñó algo sobre eso también. Fuimos cientos de miles de universitarios y fuimos también cientos de miles de no universitarios. Había una cantidad importantísima de no universitarios en la marcha que saben que la universidad, incluso si no han asistido a ella como estudiantes, incluso si no laburan en ella como docentes o como administrativos o como administrativas, les cambia la vida. Uno de los carteles de las muchísimas fotos que vimos en estos días, que son algunas de ellas verdaderamente preciosas, muy conmovedoras, una de las fotos la sostiene un muchacho que no dice haber ido a la universidad, dice algo muy interesante, dice, mi psicoanalista fue a la universidad pública, le debo la vida, ¿no? Sí, y eso me parece muy interesante. Mi psicoanalista fue a la universidad pública, mi médico fue a la universidad pública, mi oncólogo fue a la universidad pública, mi dentista fue a la universidad pública. La universidad pública no es solo un derecho de los universitarios y de las universitarias, es un derecho del pueblo argentino en su conjunto, es un derecho de ese pibe que necesitaba conversar con una psicoanalista bien formada en una universidad pública, gratuita y de calidad que le salvó la vida. A mí me parece que la marcha del martes es interesante en ese sentido para revelarnos en medio de la degradación de muchas de las formas de la vida política en la Argentina, en medio de las traiciones y de las agachadas de muchos de nuestros representantes, en medio de la indignidad de quienes hoy levantaron la mano a favor
de abandonar la tarea que el pueblo argentino les confirió para regalarle toda la soberanía a un único individuo al que no llaman tirano, como sí llamaban a otros que era de otro signo político al que les desagradaba. A mí me parece que frente a todo ese espectáculo de la indignidad y de la vergüenza y de la seria amenaza a nuestra democracia a la que estamos asistiendo, la manifestación del martes nos deja la posibilidad de un cierto optimismo, nos deja la posibilidad de advertir hasta qué punto siguen vivos y activos los resortes de ese espíritu democrático, de reivindicación de derechos, de reivindicación de la libertad en el sentido más potente y menos restrictivo de la palabra, que no alude apenas a la libertad de mercado de los agentes económicos más poderosos para comprar y para vender, sino que alude a la libertad colectiva del pueblo para ejercer a través de las instituciones que construyó con el esfuerzo de generaciones su soberanía y su derecho a construir soberanamente su propio destino. Me parece que eso es lo que vimos el martes. Yo me volví muy esperanzado de la gran manifestación colectiva que protagonizamos el martes, incluso cuando días después recibimos esta bofetada, ¿no?, de aquellos de quienes esperábamos un comportamiento más digno y más a la altura de las circunstancias. Y la pregunta quizás que uno se hace sin parar es, ¿habrá movimiento estudiantil efectivamente? ¿Podrá recobrarse el movimiento estudiantil para hacer o responder a las demandas públicas y comunitarias del siglo XXI? Obviamente un movimiento estudiantil en el territorio del Estado-Nación Argentina que reconoce su pasado, la revolución de la reforma del 18, su participación en el Cordobazo, la resistencia en los 90. Habrá efectivamente, y también teniendo en cuenta que la revuelta, ¿no?, esa afluencia de deseo que vimos en las calles hace exactamente una semana, digamos, tiene o encarna en instituciones profundamente democráticas. Pueden que no nos guste, está bien que no nos guste algunas conducciones, que por ahí en alguna institución las cosas no funcionan en el caudal democrático necesario y adecuado, pero no hay ninguna duda que estamos frente a instituciones, ¿no?, que se rigen por la democracia de los claustros, ¿no? Hay una democracia universitaria y eso que se expresó ahí, ¿no?, proviene o procede de instituciones que no están dispuestas o que no van a permitir ningún tipo de resignación hacia la democracia. Pero la pregunta es, ¿habrá movimiento estudiantil como lo conocimos en Latinoamérica hace algunas décadas? Nunca es fácil decir qué es lo que habrá, porque lo que habrá surge de las contingencias de la historia y de lo que somos capaces de construir colectivamente en la historia. Hay un movimiento estudiantil que tiene su dinamismo, que tiene su potencia, que la mostró junto con otros actores, los sindicatos docentes, la opinión pública movilizada el martes pasado. Es un movimiento estudiantil que tiene una historia interesante a lo largo de estos 40 años, que a veces en efecto recupera de un modo que nos resulta más visible y más entusiasmante viejas banderas de luchas anteriores, que a veces adopta otras actitudes más defensivas o más corporativas o del tipo que sea. Lo que quiero decir es, hay un movimiento estudiantil, hay un sindicalismo docente, hay una opinión pública movilizada, crítica, activa, potente,
que mostró su fuerza el martes pasado. Y hay algo que yo creo que es muy importante a lo que te referías vos recién. Hay el carácter fuertemente democrático de las universidades que integran el sistema de universidades públicas en la Argentina. Son instituciones fortísimamente democráticas las universidades, con mucha vida democrática interna, con muchas discusiones, con muchos órganos colegiados de gobierno que integran representantes de los distintos claustros, de los docentes, de los estudiantes, del personal no docente, de los graduados. Esa es una tradición que viene de la Reforma, ¿no? Que nos legó eso que nombramos con esa vieja palabra autonomía, que muchas veces usamos en un sentido muy menor y muy poco interesante, la autonomía en el sentido negativo o defensivo de ser autónomo de, ¿no? De ser libre de la interferencia externa de otro. Pero la autonomía literalmente quiere decir autónomos, capacidad para darnos a nosotros mismos nuestras propias normas, nuestras propias leyes, nuestras propias maneras de discutir, de resolver, de pensar. Entonces la autonomía no es una palabra negativa que aluda a una independencia o una vocación de insularidad respecto del mundo. La autonomía, por el contrario, es una palabra positiva que alude a la vocación por querer decidir colectivamente a través de mecanismos democráticos el destino de una institución tan compleja, en algunas de las cuales además existen otras formas de participación. Hay universidades, como por ejemplo la universidad en la que yo estoy muy contento de trabajar, que tiene la institución del presupuesto participativo, es decir, donde una parte del presupuesto que el Estado argentino le asigna a la universidad para funcionar no es decidida en su asignación por los órganos colegiados de gobierno integrados por los representantes de los claustros, sino por la propia comunidad universitaria a través de discusiones absolutamente interesantes, asambleísticas, directas. Hay universidades, como la universidad en la que yo trabajo, que tienen además la institución del Consejo Social, que es un órgano a veces consultivo, a veces bastante más que consultivo, incluso gubernativo, o que colabora con los órganos de gobierno de la universidad, donde intervienen los representantes de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, gremiales, de los territorios donde las universidades desarrollan su trabajo. Es muy importante tanto la institución del presupuesto participativo como la institución del Consejo Social para fortalecer la democracia de nuestras universidades. Son instituciones muy democráticas y algo de ese espíritu democrático es también lo que vimos el martes, ¿no? Vimos universidades, vimos actores que se sienten parte protagonista de la vida y del destino de sus universidades y que no están dispuestos a cederlo a las fuerzas de las ideas en cierto momento dominante en un gobierno del Estado Nacional, ¿no? Ahí hay una defensa que puede acercar los movimientos de las universidades, de su movimiento estudiantil, a otros episodios del pasado, como vos los recordabas. En efecto, la historia de la Universidad Argentina y del movimiento estudiantil argentino conoce momentos muy interesantes. Sin duda el de la reforma del 18 es muy importante. Sin duda el momento asociado a los dos gobiernos peronistas de mitad de siglo son muy decisivos. Allí, entre otras cosas, se sancionó la gratuidad de los estudios superiores. Sin duda el cordobazo del 69, parte de las luchas contra la Revolución Argentina, pero también eco o rebote del 68 francés, que no había dejado de recuperar las consignas del viejo 18 cordobés. Ahí hay algo muy interesante, ¿no? Como si las consignas del 18 cordobés rebotaran en París para volver a la misma ciudad de Córdoba un año después, en un movimiento que, como el del 18 y como el del 68, se caracterizaron por la fuerte alianza entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Y eso es algo que a veces el reformismo estudiantil no cuenta de su propia historia, pero si hay una razón por la que el 18 fue tan potente, así como si hay una razón por la que el 68 fue tan potente, y así como si hay una razón por la que el 69 fue tan potente, es porque en las tres ocasiones
en Córdoba y en París se dieron la mano en las luchas callejeras el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. El 18 no fue solamente una lucha de los estudiantes por ver democratizada la vida de los claustros, o por tener mejores profesores, o por sacarse de encima los abogados y los curas retrógrados que tenían. Fue también un movimiento de preocupación de los estudiantes por el movimiento obrero y de recíproca preocupación del movimiento obrero por el movimiento estudiantil. El 68 fue el acontecimiento universitario más importante de la historia de Francia, pero también la huelga obrera más importante de la historia de Francia. 6 millones de franceses pararon en mayo de 1968. Y el 69 tuvo la capacidad que tuvo para erosionar y empezar a derrumbar la dictadura de Onganía, porque fueron los obreros y los laburantes los que salieron juntos a la calle. Hoy esa escena es más difícil, entre otras cosas, porque el mundo laboral organizado, sindicalizado, está lejos de ser dominante dentro de los sectores populares. Hay vastos sectores del mundo del trabajo fuertemente informalizados, fuertemente precarizados, hay unas altísimas tasas de desempleo, hay el mundo popular ha dejado de ser sinónimo de mundo obrero y de mundo obrero organizado. Entonces, la pregunta que vos haces es muy difícil de responder porque yo no estoy seguro de en qué pueda convertirse un movimiento estudiantil atento al mismo tiempo a sus propios intereses y preocupaciones, pero también a los intereses y preocupaciones de los sectores populares del país, en la medida en que tampoco está clara la forma en que se organizan las demandas, las aspiraciones, los sueños, las utopías de estos sectores populares. Por lo pronto fue muy interesante ver a fuertes columnas sindicales y a la propia conducción de la CGT en la marcha universitaria del otro día. Eso fue muy importante y muy alentador. Yo me alegro muchísimo de que la CGT haya convocado a la marcha en defensa de una causa que no era en principio la causa del movimiento obrero organizado, digamos, que era otra causa, que se reveló muy potente, que se reveló muy transversal y que también importa, claro que importa, y que debe importar al movimiento obrero organizado. Ojalá la vida universitaria sienta el mismo compromiso por acompañar también las huelgas obreras y los movimientos y las manifestaciones de los obreros organizados argentinos y en general de los sectores del trabajo y de los sectores populares. Me parece que ahí hay un lazo para reconstruir, que es el lazo entre vida universitaria y vida popular. A mí me resultó muy interesante verificar el martes hasta qué punto la universidad es una causa mucho más que universitaria. Mi amiga María Pía López escribió en un precioso artículo que sacó días pasados en los diarios, la universidad es una causa nacional. ¿No? Quiere decir, es una causa transversal. El flaco que dice, mi psicoanalista estudió en la universidad pública, el encargado de mi edificio que me mostró orgulloso un posteo de su cuñada que exhibía su diploma de graduada de la universidad pública e invitaba a la marcha de ese día, ¿no? Son evidencias de que la universidad es una causa que importa a mucha más gente que los que trabajamos en la universidad o los que estudian en la universidad. Bueno, ojalá ese activo movimiento universitario que empieza a nacer en la Argentina o que muestra su fuerza y su legitimidad pública, social en la Argentina, pueda sintonizar con los movimientos de los sectores populares, de los sectores obreros, de los sectores que reclaman también por otras demandas igualmente importantes hoy en esta degradada vida pública de la Argentina. ¿Y nos aguardás, Eduardo, 2 minutos y seguimos la conversación con vos? Con mucho gusto. Estamos conversando aquí en el Panorama Federal, en Radiográfica FM 89.3, con el amigo Eduardo Rinesi. Y seguimos aquí en el Panorama Federal, estamos conversando con Eduardo Rinesi. Está Malena Coelho en la puesta en el aire. Y vamos hasta el final de la hora. Venimos hablando vida pública, universidad, acontecimiento del martes 23 de abril, ¿no? El profundo dolor, ¿no?
de la gravedad de a lo que estamos asistiendo en la votación de la ley bases por la Cámara de Diputados en el día de hoy. Y yo quería preguntarte, hay algunos interlocutores muy interesantes y muy respetados que en el análisis de lo que pasó el martes pasado plantearon de alguna manera un síntoma de la época, ¿no? Que lo que aparece mucho es el relato testimonial de las personas en la movilización, ¿no? Es decir, que es como que su participación en la movilización del otro día, de estas marchas multitudinarias, estaban muy ligadas a sus vidas personales, ¿no? Bueno, papá albañil, hija médica, ¿no? Y aparecía mucho el relato y había como, no un cuestionamiento, sino una observación de que pareciera que el movimiento en esta época apunta más a lo testimonial, al testimonio de la persona y no tanto a la colaboración en la conformación de un relato colectivo, ¿no? Es como que los que cantaban las consignas en el barrio Clínicas de Córdoba en mayo del 69, obreros y estudiantes unidos adelante, sería impensado para esos estudiantes cordobeses pensar en estos términos, ¿no? En términos de vincular la universidad o la lucha popular con destinos individuales. No sé qué te parece a vos. Muy interesante, Ariel, y mucho para pensar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece que hay que pensar allí en las fuertes transformaciones que sufrió la sociedad argentina entre aquellos años 60 y estos años que corren, que en efecto fueron transformaciones que condujeron a esa sociedad a pensarse a sí misma mucho más como una sumatoria de individuos, cada uno con su vida, cada uno con sus recuerdos, cada uno con su identidad, cada uno con sus intereses, que como una entidad superior a la suma aritmética de los átomos que la componen. Eh, Me parece que allí hay algunos movimientos, digámoslo así pomposamente, estructurales en la sociedad argentina que responden a una serie de impactos que empiezan a golpear a la sociedad argentina a mitad de la década del 70 del año pasado, del siglo pasado. A partir del 75, diríamos, del 76, si uno quiere ponerlo así. Uno diría que entre el 75, 76 y fines del siglo pasado se produjeron dos fuertes momentos de aplicación muy severa del recetario neoliberal desindustrializador y desestatizador de la sociedad argentina, que nos deja a la salida de ese ciclo de un cuarto de siglo frente a una sociedad no solo mucho menos integrada, mucho menos homogénea, con mucho menor expectativa de sus sectores medios y populares de poder pensarse como integrando un sujeto colectivo que, entre otras cosas, habilitaba ese obreros y estudiantes unidos adelante, o la lucha es una sola. Un proceso de mucha fragmentación social, al mismo tiempo que la sociedad tiende a homogeneizarse y a concentrarse por arriba, digámoslo así, a partir de un proceso de fuerte homogeneización de los sectores propietarios bajo la firme hegemonía del capital financiero más transnacionalizado, se produce una fuerte heterogeneización, astillamiento, fragmentación,
atomización, estoy usando todas palabras que usó mucho la sociología, tanto la que estudió la sociedad que salía de la dictadura en el 83, como la que estudió la sociedad que salía del menemismo y produjo el gran desbarajuste del 2001. Una sociedad astillada, fragmentada, menos de clases sociales homogéneas, articuladas y articulables que de individuos sueltos, ¿no? A lo que después se produce en el siglo XXI otros dos movimientos que también van en la misma dirección. Uno es el del macrismo, con esa tercera aplicación del recetario neoliberal que vuelve a desindustrializar fuertemente a la Argentina y vuelve a desestatizarla. Y la otra es la pandemia, ¿no? Cuyos efectos son bastante evidentes en su capacidad para hacer de nosotros individuos aislados, encerrados cada uno en el ámbito privado, sin vínculos, sin lazos con los otros. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta por la identidad de los sujetos en una sociedad tan fragmentada, tan astillada, vos te acordás también como yo, hace una generación o dos había personas en este país que decían de sí mismas que eran metalúrgicas. Claro. Vos que sos, soy metalúrgico. Vos que sos, soy ferroviario. Ferroviario de varias generaciones, ¿no? De varias generaciones. Soy hipefiano. Soy municipal. O sobreestante, ¿no? Como en el cuento Juguetes de Soriano. Exactamente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir el mundo de la industria y el mundo de la organización burocrática del Estado eran dadores fuertes de identidades colectivas. La gente decía de sí misma, yo soy de la nación, mi hermana es de la provincia. ¿No? Es decir, yo trabajé en una escuela de la nación, me jubilé en la Caja Previsional de la Nación y cobro la jubilación en el Banco Nación Argentina, y mi hermana trabajó en una escuela de la provincia, se jubiló en la Caja de Previsión de la provincia y cobra su jubilación en el Banco Provincia de La Pampa o de Buenos Aires. Ser de la provincia, ser de la nación, ser ferroviario, ser municipal, ser metalúrgico, esas formas del ser social, que por supuesto que daban una fuerte identidad colectiva y que permitía pensar esa identidad colectiva en articulación con otras identidades colectivas y que permitían, por lo tanto, pensar una comunidad, es lo que se hizo pelota en la Argentina. Se hizo pelota con Martínez de Oz, con el cual los viejos obreros de la John Deere o de la qué sé yo qué, con la plata de la indemnización se pusieron un kiosco. Se volvió a hacer pelota con Menem, con la cual los viejos obreros de la YPF, ahora Repsol, pudieron comprarse un remis. Se volvió a hacer pelota con Macri y se terminó de hacer pelota cuando una pandemia de la que nadie tiene la culpa, independientemente de cualquier consideración que se pueda hacer sobre su mal manejo, nos metió adentro de nuestras casas a mirar series de Netflix, ¿no? Sin lazos con los demás, sin vínculos políticos, sindicales, gremiales. Estamos dificultosamente volviendo de todo eso. Y no está claro que vayamos a volver, porque los movimientos en esta sociedad y la propia retórica política dominante, que es la del presidente Milei, tiende a acentuar mucho más la fuerza, el peso de las fuerzas centrífugas que nos sacan para los costados, nos tiran del centro de la escena y hacen que nos desarticulemos mucho más que lo que nos unimos, por sobre las fuerzas centrípetas que nos permiten seguir pensando una idea de lo común, una idea de comunidad, una idea de nosotros colectivo. En ese contexto, lo del martes tiene una importancia extraordinaria. Claro que la gente iba allí con sus relatos individuales, pero ¿con qué más vas a ir? El pibe ese que decía mi psicoanalista
estudió en la universidad pública, seguramente necesitó a la psicoanalista después de 2 años de ver series danesas en Netflix, ¿no? ¿Qué querías que contara? ¿La historia de su participación en el movimiento proletario mundial? Carece de esa historia. Si estamos arrancados de esa historia, quiero decir, son las transformaciones sociales, económicas, estructurales ocurridas en la Argentina desde hace medio siglo largo, las que han hecho de nosotros individuos bastante aislados del resto. A esos individuos nos interpelan dos tipos de retóricas, dos tipos de discursos. Hay una cruel, antidemocrática, individualista, posesiva, egoísta, que es la del presidente Milei y sus secuaces, que lo que nos dice es, individuos, piénsense a ustedes mismos como eso que la sociedad ha hecho de ustedes, como individuos, desconfíen del otro, no paguen con la suya, pagando sus impuestos, la salud del otro, la educación del otro, evadan impuestos, no vaya a ser que con ellos alguien quiera edificar hospitales para que el otro no muera, por ejemplo, de dengue o de cáncer. Individuos, ustedes son individuos, el otro les debe importar nada. Afírmense como esos individuos neoegoístas, neoindividualistas, neoposesivos que la sociedad ha hecho de ustedes y despreocúpense por lo común. Y hay otro discurso, que es el que nos dice, individuos, vengan a la marcha el martes y cuéntenos su historia y levanten su cartel con su historia individual, pero hagan de esa historia parte de una historia colectiva, que es la que el martes se expresó. A mí lo del martes me da mucha ilusión, no porque sea la evidencia de un sujeto colectivo existente, sino porque es la evidencia de que hay fuerzas que pueden hacer de los individuos que la sociedad hizo de nosotros algo más que átomos egoístas, sospechosos, recelosos cada uno del otro, que ven en el otro una amenaza, un peligro o en la mejor de las hipótesis un depósito circunstancial de órganos que le podré comprar el día de mañana a un precio justo en el mercado. En el martes estábamos contentos, estábamos alegres, cantábamos canciones graciosas, nos burlábamos del presidente con canciones llenas de humor. Fue un día festivo. Y el otro, aunque nos apretara, aunque nos diera en el hígado con el codo, porque estábamos muy apretados, no era un enemigo, no era un adversario y no nos irritaba. Era alguien con el que empezar a construir un sujeto colectivo que naturalmente todavía no somos. Ya estamos sobre el final del programa. Sí, se nos pasó corriendo, ¿no? Aceleradamente. Y quería, además de agradecerte, que lo voy a hacer con más detalle, poder, esto, ¿no?, que vos señalabas, ¿no? Darle un impulso a la vida pública, ¿no? Porque conformar individuos para vidas individualizadas es la negación, ¿no?, a la vida en común. Y reivindicar también, ¿no?, a nuestros espacios, a nuestros lugares de trabajo como lugares del pueblo, pero también como lugares del pensamiento. Sí, enseñamos, aprendemos, producimos saberes, producimos conocimiento de mayor o menor utilidad, pero no queremos resignar algo que nos está faltando, que son lugares para pensar juntos, para poder respirar juntos, para poder imaginar juntos, ¿no?, para hacer vida pública. Y esos son lugares, es también la universidad, ¿no? La universidad como lugar del pensamiento. Efectivamente. A mí me parece que la universidad tiene una tarea para cumplir en todo este proceso. Tiene que ayudarnos a construir mejores categorías de análisis, tiene que ayudarnos a construir mejores instrumentos y mejores teorías, y tiene que acompañar este movimiento a través del cual
los individuos, los ciudadanos, preocupados por nuestro destino individual, pero también por el destino del vecino, salimos a tratar de reconstruir precariamente algo de este lazo común, ¿no?, que está tan erosionado y que tenemos que reponer. A mí me parece que allí la universidad tiene mucho para pensar, tenemos que aguzar la imaginación también en la universidad para construir nuevas herramientas teóricas, nuevas herramientas conceptuales para pensar mejor el mundo que se viene. La teoría no puede ser nunca la mera descripción del mundo que tenemos. La teoría no puede ser nunca la pura descripción de lo que está. La teoría tiene que ser también la imaginación de lo que no está, pero necesitamos. Y puede ser que esté si estamos a la altura del desafío. Me parece que la universidad tiene que acompañar este movimiento colectivo que el martes tuvo un momento, me parece, de lo más entusiasmante, de lo más auspicioso. La universidad tiene que estar en la calle, pero además de estar en la calle, la universidad tiene que estar en la universidad. Tiene que estar produciendo, tiene que estar pensando, tiene que estar mejorando lo que produce, tiene que estar enseñando y enseñando cada vez mejor, tiene que estar produciendo los excelentes profesionales que produce para garantizarle al pueblo que pagando sus impuestos sostiene lo que hacemos en nuestras universidades, el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo que desarrollamos en ellas. Me parece que el martes advertimos hasta qué punto no es ajena a la comprensión de sectores muy amplios y muy diversos de la sociedad argentina la convicción de que la universidad tiene un papel fundamental para jugar en esta etapa de la vida pública del país. A mí eso me deja muy esperanzado. Eduardo, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en La Gráfica. Estamos muy agradecidos en esta, diría, jornada de pensar el pensamiento, esta hora que estuviste aquí en el aire de nuestra emisora. Te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Ariel. Un abrazo para vos también y para la audiencia. Eduardo Rinesi, politólogo, doctor en filosofía, ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, escritor, estudioso de la vida pública nacional, de la literatura nacional, y también fue, hay que recordarlo, director de la autoridad el AFCA, ¿no?, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes del desguace por parte del macrismo. Gracias, Eduardo Rinesi.